Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 13. 1. El amor es la capacidad de reconocer la belleza. Dijo a Tiroi en la noche. Hablamos de lo que sucede durante la lucha y lo que pasa después, la tormenta. Dijimos que vivimos la transferencia de conocimientos de nuestra generación a la que nos sigue, que esta transferencia no lleva consigo todos los pasos que dieron lugar al conocimiento original y por tanto se automatiza. Que eso mismo sucedió con nosotros al recibir las enseñanzas de nuestros padres y abuelos. Recordamos lo que sucedió hace 150 años y reconstruimos su devenir hasta el presente. Llegamos a la conclusión de que existe una conciencia planetaria que en una crisis de crecimiento empezó a luchar en su interior. Técnica versus conciencia. Los defensores de la primera, suponiendo que el desarrollo genético del hombre es tan lento que la única opción es adelantarlo. Si no hemos aprendido a volar con nosotros mismos, entonces construyamos aviones. Si no podemos comunicar pensamientos a distancia, inventemos la radiotelefonía, etc. Los otros, los de la conciencia, suponiendo que la evolución es más rápida cuando el mundo material es dejado a un lado y se desarrolla la conciencia. Volar sería posible, lo mismo que comunicar directamente pensamientos. Esto último nos dio mucho en qué pensar. Llegamos a la conclusión de que un ciego podría reconocer, por ejemplo, una cara por el eco. Uno mismo podría reconstruir las posiciones y los cambios de las llamas de una hoguera, sintiendo su calor y oyendo su desprendimiento energético. Así también podría ser la comunicación directa de pensamientos. Dos historias tienen puntos en común que, secuenciados en cierta forma, activan cogniciones. Una de las conciencias hace un gesto que solo puede significar una cognición, y el otro la reconoce y a su vez suspira, y el otro lo reconoce y así en adelante. Atir aceptó como experiencia real la de reconocer dentro de una cabaña absolutamente silente y oscura la transmisión directa de pensamientos entre dos personas. La forma de aceptarlo sería suponiendo que un intercambio sensorial hasta ahora desconocido sirvió de señales algorítmicas para la activación de pensamientos comunes. El algoritmo debiera ser de un poder tan inclusivo que active pensamientos complejos. La pregunta entonces es cómo se transmite el algoritmo y cuáles son sus características. Posiblemente la respuesta a ambas cuestiones nos diría cuáles son las bases del fenómeno. Debo confesar que no he pensado mucho al respecto y que por ello podría o no manejarlo después, pero seguramente no ahora. 2. Volviendo al tema del legado de conocimientos de una generación a la siguiente, parece que en esta sociedad el nivel de automatismo es siempre el primero en aparecer y que es más tarde cuando se le comienza a entender. Desde luego existen excepciones. Son los grandes hombres. 3. La única razón válida para matar una conciencia es saber que ella es capaz de transmitir dolor, angustia y pesar. La única razón válida para aislarse del resto del mundo es haber llegado a la conclusión de que los sentimientos se transmiten, aceptar luego la responsabilidad de su uso y por último no poder hacerlo. Como el que decide solo transmitir felicidad porque es lo que recibirá a cambio, y se da cuenta de que no posee el método o la técnica para hacerlo. Por lo tanto, no la transmite y no la recibe. Su dolor es tal que se aísla. 4. En un camino aislado y al anochecer,
Me crucé con una Atir pensativa. Después, en su casa y en medio de un vino con sabor a tierra húmeda, hablamos de lo que no habíamos hablado. Le pregunté si transmitía pensamientos y emociones, y me contestó afirmativamente y sin dejo de duda. Su aislamiento sostenido le había enseñado a adivinar cuándo vendría alguien a verla. Su continua exploración del mundo le permitía saber qué sucedía a su alrededor sin necesidad de verlo o preguntarlo. Recordé el momento en que yo había aceptado la existencia de otros seres y el pavor que tuve al reconocer la necesidad que tenía de ellos. Atir tuvo la misma experiencia y nos regocijamos recreando sus etapas. El miedo a la pérdida de la independencia, la soledad insoportable y después el gozo a intuir que el contacto con otro ser humano es la forma más consumada de aprender. 5. Hablé de Teilhard de Chardin y su concepción del planeta como entretejido dentro de una red consciente. De ahí partimos en un análisis de nuestra época, Atir, Nomar y yo. Consideramos que la lucha entre tecnología y conciencia había dado lugar a las ciudades gigantescas, cánceres metastásicos de una conciencia planetaria. Después hablamos de las guerras como heridas terribles de un bebé majestuoso que empezaba a darse cuenta de su propia existencia. Por último, lanzamos una predicción acerca de la infancia del bebé y su próximo estado de madurez planetaria. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que cualquiera de nosotros puede convertirse en la conciencia del planeta y que esa transformación explica la existencia del cuarto tipo de sincronicidad. 6. En medio de la conversación sentí un malestar súbito que inmediatamente atribuí a Nomar. No soportando la duda, pregunté por su origen. Atir confirmó mi sospecha. Las emociones se transmiten en forma directa, lo mismo que los pensamientos. Les platiqué una experiencia en la que, estando sentado en la planta baja de una casa, sentí una serie de golpes en mi cara que provenían de una chica que, hablando por teléfono y desesperada, se golpeaba la sien izquierda con su puño cerrado en un piso superior. Todo confirma la existencia de una sincronicidad interhumana en la que todo es posible. Recordé un caso de tal sincronicidad. Sucedió en la Sierra de Oaxaca, la noche en que aprendí a manejar mi cuerpo. Yo pensaba algo y Beroto, un amigo, me contestaba. 7. Atir y yo estamos de acuerdo en considerar a cada ser humano como completamente diferente. Nomar, en cambio, piensa que todos somos iguales. Tenemos la vida. Sin embargo, nuestra vida es la conciencia, y esta, aunque generalizada, a todos nos es particular y propia. 8. Al día siguiente fui a visitar a Det. Me lo encontré con Nomar y juntos analizamos nuestro interior. Nomar afirmó tener acceso directo a las edades del mundo. Consideró que todo lo que ha sucedido se encuentra en el cerebro y por tanto lo único que se requiere para saber es introducirse en él mismo. Un viaje a la época de los dinosaurios fue, según Nomar, una experiencia que le enseñó a aceptarse como infinito en posibilidades. 9. La obra pictórica de Det podría denominarse extraccionalismo. La razón de tal nombre es lo que Det intenta: extraer de la naturaleza patrones fundamentales o algoritmos irreducibles con los cuales reproducir información. Si el realismo dio lugar al impresionismo y este al abstraccionismo, el extraccionalismo es una evolución inclusiva de los anteriores en el sentido de definir una serie de elementos secuenciados que forman la base de lo que perceptualmente nos ofrece el mundo. Ya lo dije antes, Det trata de representar la forma común en una roca, una nube, una hoja o un árbol.
Es lo mismo que los teóricos de la matemática intentan hacer con sus algoritmos. En otras palabras, reducir una complejidad astronómica a un conjunto de instrucciones o reglas inclusivas que entendiéndolas permiten la recuperación y reconstrucción de la información original. La negativa del impresionista a reproducir una escena con todos sus detalles y en cambio mostrar las impresiones personales que ésta le deja, es similar a la negativa del extraccionista a abstraer al azar algún componente perceptual y con él trabajar más o menos fortuitamente. No, lo que Dead quiere en pintura es lo mismo que lo que la ciencia persigue, y es lo mismo que lo que los creadores del I Ching lograron: la extracción de los ciclos o patrones fundamentales en la naturaleza.